Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc y hoy vamos a viajar al corazón de Brasil, específicamente en el Valle de Itajaí, un lugar donde la historia y la naturaleza se entrelazan de maneras inesperadas, un sitio donde había poblaciones humanas desde hace casi 10.000 años. ¡Vamos allá! El Valle de Itajaí, ubicado en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, es un tramo de tierra entre montañas y ríos conocido por su rica biodiversidad y su complejo mosaico de ecosistemas. Pero lo más importante es que este valle ha sido un corredor vital para las culturas humanas que han habitado la región desde tiempos prehistóricos, un hogar de poblaciones amerindias cuyas historias se remontan hasta 9.000 años antes del presente. Y estas primeras comunidades dejaron detrás suyas artefactos y paisajes moldeados por sus interacciones con el entorno. Pues bien, un equipo internacional de arqueólogos de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España están desenterrando los misterios de Pedra de Amolar, un sitio arqueológico que promete reescribir lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones que, una vez allí, habitaron esta región. Por cierto, un proyecto financiado con la ayuda de la Fundación Palarc, algo que nos hace especial ilusión y que tiene como objetivo cerrar las brechas de nuestro conocimiento reconstruyendo la historia ambiental del valle y también las vidas de aquellos que lo caminaron, vivieron y lo transformaron. Porque la historia del Valle de Itajaí es un testimonio vibrante de la interacción humana con la tierra, un legado que sigue influyendo en cómo entendemos y preservamos nuestro patrimonio cultural y natural hoy en día. El proyecto se llama Un río llamado Tiempo, una excavación llamada Historia Profunda, la investigación arqueológica del Valle Itajaí en Brasil. Y como veis, la misión del equipo es ambiciosa: explorar, documentar y entender las interacciones entre las comunidades amerindias y su entorno a lo largo de miles de años, desde identificar las dinámicas de poblamiento hasta analizar cómo estos antiguos habitantes manejaron los recursos vegetales y animales, y cada aspecto de la investigación está diseñado para añadir una nueva pieza al puzzle de nuestro pasado común, algo que es brutal. El trabajo en campo es minucioso y requiere una combinación de precisión técnica y sensibilidad histórica. Y para ello se utilizan tecnologías avanzadas como la fotogrametría y la geolocalización, ya que el equipo no solo busca artefactos, sino que también se esfuerza por capturar el contexto completo de cada descubrimiento, asegurando que cada dato recogido contribuya a un entendimiento más rico y matizado de la historia regional. Y atrás en el laboratorio, cada pieza del rompecabezas es analizada desde los microrestos vegetales hasta los isótopos en restos óseos humanos, unos análisis que nos permiten vislumbrar la dieta y la salud de estas poblaciones antiguas, además de entender las amplias redes de comercio y comunicación que podrían haber existido entre diferentes grupos amerindios a lo largo y ancho del valle. Además, esta excavación va más allá de lo académico, ya que tiene también como objetivo compartir sus descubrimientos con la comunidad local y con el mundo entero, para así fomentar un mayor aprecio por la rica herencia cultural y natural del Valle de Itajaí, y motivar a futuras generaciones a continuar explorando y protegiendo este legado invaluable. Y todo este trabajo, todo comenzó con una evaluación topográfica detallada del área, utilizando tecnología de geolocalización avanzada para mapear cada centímetro del terreno, una fase inicial crucial para planificar las excavaciones y asegurar que cada descubrimiento pueda ser contextualizado con precisión. Y después, una vez definidas las áreas de interés, se procedió con la excavación en capas, un método que les permite desenterrar los estratos del suelo uno a uno. Este enfoque no solo revela la secuencia cronológica del sitio, sino que también nos ayuda a entender las actividades humanas y los eventos ambientales que se superponen a lo largo del tiempo. Y claro, cada escombro, cada muestra de tierra es tamizado meticulosamente, un proceso esencial para no pasar por alto artefactos pequeñitos o restos ecofactuales como semillas o huesos minúsculos que pueden ser cruciales para las interpretaciones arqueológicas. Además, como se ha adelantado, también incorporan la fotogrametría y lo hacen para crear modelos tridimensionales del sitio. Esa tecnología permite capturar detalles a una escala y precisión
que el ojo humano simplemente no puede alcanzar, proporcionando una visión digital que puede ser analizada repetidamente sin alterar el sitio físico. Y por supuesto, cada fase de la excavación se acompaña de una rigurosa documentación y recolección de muestras para análisis radiocarbónicos y otros estudios especializados. Estos análisis permiten a los científicos datar los materiales con precisión y reconstruir aspectos como la dieta y el ambiente del pasado. Pero te preguntarás, ¿qué se ha encontrado en Pedralbé Molar? Pues bien, lo que han encontrado aquí es un testimonio del ingenio humano y un portal directo a las vidas de las personas que moldearon este valle durante el Holoceno. Y entre los hallazgos más significativos se encuentran herramientas de piedra meticulosamente talladas que sugieren una economía basada tanto en la caza como en la recolección. Y los ornamentos y fragmentos de cerámica encontrados nos hablan de una sociedad con complejas prácticas sociales y rituales. Y no menos impresionantes son los ecofactos recuperados como semillas antiguas y conchas de moluscos, que nos ofrecen pistas invaluables sobre la dieta y el entorno de estos antiguos habitantes. Estos restos revelan lo que comían y cómo interactuaban con el medio ambiente para sustentar a sus comunidades. Pero quizás los descubrimientos más emotivos sean, claro, los restos humanos, unos restos que nos proporcionan una conexión directa con individuos del pasado. Los análisis de estos restos están revelando información sobre la salud, la dieta e incluso las enfermedades que estas personas enfrentaron. Y a través de avanzados análisis isotópicos y estudios de ADN, se están comenzando a entender de dónde venían estas personas y también cómo sus movimientos a lo largo de las generaciones moldearon la diversidad genética y cultural del Valle de Itajaí, un eslabón crucial para entender cómo las comunidades prehistóricas sobrevivieron y prosperaron, algo que hicieron manipulando y adaptándose a su entorno de maneras que hoy apenas comenzamos a comprender. Por ejemplo, la estratigrafía del sitio nos habla de miles de años de ocupación continua, y cada capa nos ofrece un capítulo diferente de la historia humana. Y cómo no, cada objeto encontrado es como una página de un libro que estamos empezando a leer, desde la gestión de recursos hasta las ceremonias espirituales. Está claro que Pedralbé Molar es un testimonio de la ingeniería social y ambiental de sus constructores, y mirando hacia el futuro, las perspectivas son tan prometedoras como los misterios que aún esperan ser descubiertos. Próximamente, el equipo planea expandir sus investigaciones para incluir áreas adyacentes que, según los datos preliminares, podrían albergar más secretos sobre las interacciones entre las comunidades amerindias y su entorno. Estas futuras excavaciones buscarán profundizar en la cronología del sitio y explorar nuevas preguntas sobre las estructuras sociales y económicas de estas poblaciones. Además, se está estableciendo colaboraciones con instituciones académicas alrededor del mundo para traer lo último en tecnología arqueológica y perspectivas interdisciplinarias al proyecto. Y esto incluye desde técnicas avanzadas de datación hasta estudios de ADN que pueden desvelar linajes y migraciones antiguas, proporcionando así una ventana a la diversidad y conectividad de las antiguas poblaciones del valle. Aparte, claro, que se continuará con la labor de laboratorio, donde cada artefacto y cada muestra orgánica se someterán a análisis detallados. Interesante, ¿verdad? Y nada más por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del Valle de Itajaí, en Brasil. Pero que aún hayas disfrutado mucho. Y si te ha gustado este vídeo, claro, y quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra arqueología, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.